Estados Unidos frena el acuerdo de la ONU contra el comercio de armas, mientras comienza el juicio del responsable de una de las mayores masacres de la historia en Colorado. ¿Quién puede detener a la industria del armamento? ¿Qué determina en las características de un individuo el ser un potencial psicópata? Quédese con nosotros. Buenas noches, usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. El poder del lobby de armas en Estados Unidos desactiva fácilmente el debate y acciones para el control de armamento, a pesar de repetirse masacres como la reciente de Colorado. El tema de la regulación regresa cada vez que un asesino solitario deja atónito al país con un nuevo ataque. Sin embargo, los consideran hechos aislados y se mantiene toda facilidad para la violencia. Las balas se compran en internet, mientras las medicinas requieren de receta médica. La discusión también se aviva de manera intermitente por las armas que llegan desde su territorio a los narcotraficantes en México, pero se sofoca con presupuestos para reforzar la seguridad en la frontera. Poco les preocupa la compra y venta de armas en el mundo. Prueba de ello es que Estados Unidos acaba de bloquear el primer tratado de Naciones Unidas para regular el comercio internacional de armas, mientras iniciaba el juicio al tirador solitario de la premier de Batman. ¿Sirve castigar la violencia sin restringir las armas? De este asunto nos habla Alberto Sierra en el siguiente reportaje. El comercio mundial de armas convencionales mueve alrededor de 60.000 millones de dólares cada año. Esto incluye la venta de tanques, misiles, lanzacohetes, aviones y helicópteros de guerra. También de pistolas, fusiles y ametralladoras. Causan muchas más muertes esas pistolas, esas ametralladoras, que los tanques o los aviones, porque son las que son utilizadas normalmente en los conflictos civiles, son las que son utilizadas por organizaciones criminales. Además de un notable peso económico, la industria armamentística tiene una gran importancia política y geoestratégica. Los 5 países del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania exportaron el 79% del armamento convencional vendido el año pasado en todo el mundo. Gran parte de las armas comerciadas a nivel global se utilizan para cumplir el legítimo derecho de defensa de los estados y naciones. Sin embargo, debido a la ausencia de regulaciones internacionales y al consecuente desvío y tráfico ilícito, las armas también alimentan guerras y provocan el 60% de las violaciones de derechos humanos en el mundo. The absence of common standards to regulate international transfers of arms has made it easier for conventional weapons to fuel armed conflict and crime, to commit acts of terror, and to perpetuate political repression and grave human rights violations. Un ejemplo claro es el conflicto que está teniendo lugar en Siria, el cual se ha cobrado la vida de 19.000 personas desde marzo de 2011. Sabíamos que Siria es un país que violaba derechos humanos con un historial muy oscuro y aún así ha estado recibiendo armas durante mucho tiempo. Y lo mismo se podría decir de otros países como Egipto o Libia. Se estima que hay más de 800 millones de armas de fuego en circulación en el planeta. La falta de legislación internacional y el descontrol sobre ellas se traduce en una abultada pérdida de vidas humanas. Cada minuto, una persona muere en el mundo víctima de armas de fuego. 2.000 cada día y 500.000 cada año. Está más regulado el comercio de plátanos o el comercio de vino que el comercio de armas. No hay ninguna norma internacional que nos diga a qué países se pueden enviar armas, qué tipo de armas, bajo qué condiciones, etc. Para revertir esta situación, entre el 3 y el 27 de julio, representantes de 193 países discutieron en la sede de la ONU lo que hubiese sido el primer tratado legalmente vinculante para regular el comercio de armas en el mundo. I have just opened the United Nations Conference on Arms Trade Treaty. I sincerely hope that the member states will agree to a legally binding treaty regulating this arms trade. We need to act now to end the widespread human suffering caused by the unregulated international arms trade. Las condiciones en que se iniciaron las negociaciones complicaban el acuerdo. El voto en contra de un solo país echaba abajo el tratado. Por ejemplo, si simplemente Siria
se oponía porque no quería que se regulasen las armas que Siria está recibiendo para poder masacrar a su propia población civil, ya el tratado no salía. Aún así, estuvo cerca de lograrse. A 48 horas del cierre de las negociaciones, existía un amplio consenso y se acordó un borrador en el que se prohibía la venta de armas a países en los que existe serio peligro de que sean utilizadas para violar los derechos humanos. Sin embargo, Estados Unidos cambió su posición en el último día e impidió que el tratado fuese sometido a votación. Después, le secundaron otros países. Desde el principio, países como Siria o Corea del Norte se estaban mostrando en contra de las negociaciones, desde el propio principio de las mismas. Y en el último momento, tal vez el principal apoyo de Estados Unidos fue Rusia. Con lo cual, si lo pensamos muy seriamente, resulta que Estados Unidos está en el mismo club que Rusia, Siria y Corea del Norte. Ante el bloqueo de Estados Unidos y Rusia, los dos principales exportadores de armas del mundo, México y otros 87 países emitieron un comunicado lamentando el fracaso de las negociaciones. Positive about it, and what there is definitely a huge momentum around, is that we have a very large majority of states who have agreed that the arms trade needs to be brought under control and needs to be regulated against rules around international humanitarian law and international human rights law. El bloqueo de Estados Unidos no es una estocada mortal al tratado. El gobierno de Washington alegó que necesita más tiempo para estudiar el texto y dijo que está abierto a negociar de nuevo a partir de 2013. Las organizaciones de la sociedad civil esperan que cambien las condiciones de la negociación y se permita que los países que están a favor del tratado puedan comenzar a implementarlo. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, no es parte de la Corte Penal Internacional. Obviamente sería mejor que lo fuese, pero no impide el funcionamiento de la Corte Penal Internacional que Estados Unidos no esté ahí. Creen que solo es cuestión de tiempo que el sueño de aprobar un tratado internacional sobre comercio de armas se convierta en realidad. Un tratado que reducirá la violencia en el mundo, pero que no obligará a cambiar las leyes internas en aquellos países que defienden la libertad de sus ciudadanos a portar armas, aunque eso alimente masacres como la de Colorado y a grupos criminales en países vecinos. La violencia cotidiana en Estados Unidos es un tema que recibe poca atención interna, a pesar de que el país tiene una de las tasas de homicidios más alta de las naciones desarrolladas. El comercio de armas les preocupa todavía menos, aunque su industria es una de las principales fuentes de abastecimiento para los conflictos bélicos en que en numerosas ocasiones intervienen sus soldados. Los influyentes diarios The New York Times y Washington Post han reclamado al presidente Barack Obama y su rival republicano Mitt Romney por eludir la discusión sobre la regulación de armas. Ninguno está dispuesto a entrar a un tema que les haga perder las elecciones, dado que los estadounidenses creen que poseer armas es fundamental para su libertad y la industria tiene millones como para desestabilizar una campaña. ¿Cómo entender que por un lado Estados Unidos bloquee el primer acuerdo para el comercio mundial de armas para regularlo, al mismo tiempo que vive un problema de enorme violencia como el caso del tirador solitario de Colorado que hoy se está juzgando? Es uno de los puntos más polémicos para tratar de entender a Estados Unidos y su inserción en el mundo. Es un tema que se conecta, Pepe, por supuesto, con la política nacional en Estados Unidos, pero también con la multilateral y global, por lo que estamos viendo del fallido intento de crear este acuerdo global para regular las armas, ¿no? Es cierto, el presidente Obama dio un discurso en New Orleans y dijo que había que hacer un acuerdo nacional contra la violencia, pero habló muy tímidamente del control de armas. Mitt Romney, el candidato republicano, él de plano dice que no. La secretaria Hillary Clinton, que en el año 2009 dijo que Estados Unidos sí iba a negociar un tratado global para controlar las armas, ahora le mandó una carta al presidente Obama diciendo que ese tratado que se estaba negociando en Naciones Unidas es inaceptable para el Senado estadounidense y por lo tanto no sería ratificado por el Congreso de Estados Unidos. El comercio de armas para Estados Unidos representa una ganancia multimillonaria. Estados Unidos es el principal exportador de armas y el quinto importador de armas. Entonces digamos que Estados Unidos tiene ingresos por arriba de los $50,000 millones por ello. Muchas de esas armas, por cierto, entran a territorio mexicano a través de más de 3,000 puntos de venta en la frontera.
Otro punto por el cual hay que entender esto es porque los estadounidenses nacieron creyendo y defendiendo este derecho a portar armas para milicias y defenderse en su momento de invasores británicos, de hoy en día pues los rancheros locos de Arizona que se quieren defender de migrantes mexicanos y demás, ¿no? El otro punto es que hay grupos conservadores como la Asociación Nacional del Rifle, la National Rifle Association, que cada año da millones de dólares a candidaturas para el Senado, para gobernadores, para alcaldes, siempre y cuando apoyen el tema de no controlar las armas. Entonces son varios puntos por los cuales el presidente Obama dice hay que hacer esto de violencia, la secretaria Hillary Clinton dice vamos a negociar un tratado, pero a la mera hora pues Estados Unidos se va para atrás, no hace que falle este tratado internacional y no hace nada por tratar de controlar la venta de armas en su propio territorio, porque además es un asunto federal que compete a los estados. Sin embargo, cada vez es más difícil sostener que los tiradores solitarios son hechos aislados, cada vez son más frecuentes y el propio presidente Obama ha ofrecido buscar un consenso nacional contra la violencia. ¿Puede hacerse eso sin meterse al tema de las armas? Es que también, Pepe, desde la academia no hay evidencia empírica, por lo menos para la Universidad de Harvard, que tiene un centro dedicado a este estudio, en tratar de ver si una regulación de armas más estricta reduciría los niveles de violencia que hay en Estados Unidos. Este centro de estudios no encuentra eso y de la misma manera, voy a hacer una metáfora un poco polémica, es como decir que vamos a regular ahora y a liberalizar la venta de marihuana y ello pues tampoco implicaría que habría un aumento del consumo de marihuana como ha pasado en algunos países europeos y en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? No hay evidencia empírica para ello. ¿Cómo lo va a hacer Obama ahora? Pues no lo sé, va a tener que hacer un consenso pasada la elección, porque evidentemente nadie quiere hablar del tema ahorita de aquí a noviembre, y pasada la elección, pues a lo mejor sí va a llamar a algunas organizaciones de la sociedad civil que están apoyando esto, como Amnistía Internacional, que por cierto criticó muchísimo al presidente Obama por el fracaso del Tratado Global en Naciones Unidas, y llamando sobre todo a esos sectores, tratando de conciliar con los grupos como la National Rifle Association y otros y demás, ¿no? Es un tema muy complicado. Sin embargo, en la opinión pública, diarios como New York Times, Washington Post, están haciendo cuestionamientos claros sobre el asunto de armas, incluso poniendo en duda el derecho y la libertad de poseerlas, según la segunda enmienda de la Constitución norteamericana, diciendo, bueno, libertad, pero ¿para qué? ¿Para ver estos actos de violencia? Estos diarios llevan, por lo menos desde los años 60, desde que se dieron los magnicidios del presidente Kennedy en 63, de Martin Luther King, el activista, en 68, y del procurador Kennedy en 68 también, pidiendo un mayor control de armas, pero lo cierto es que son una minoría. Si tú ves los diarios locales de los estados, sobre todo sureños, pues vas a ver unas defensas a la aportación y a que no se, de armas y a que no se regule esto. Si ves también los discursos de los políticos locales, de los congresistas en los estados, también están en contra de esto y lo ven como una intervención del gobierno federal. Nada más piensa, Pepe, que en Estados Unidos no hay, por ejemplo, una credencial para votar nacional como tenemos en México. Los estados tienen muchísimo miedo a que haya mayores regulaciones por parte del gobierno federal, y eso es un tema que sí, en efecto, traen diarios como New York Times o CNN, medios liberales que están pidiéndole al presidente Obama que sea más estricto con ello, pero tienes a medios conservadores como Fox News y a los medios locales que no están, digamos, defendiendo este tema, ¿no? Quédese con nosotros. Al regresar, ¿qué determina en las características de los individuos el ser un potencial psicópata? La repetición de ataques de tiradores solitarios en Estados Unidos los ha convertido en una amenaza para su seguridad interna y un motivo de terror para la sociedad. Sin embargo, no saben cómo enfrentar este problema, que creen que es resultado del azar o del destino individual, sin ver que hay factores sociales como la violencia doméstica o el fácil acceso a las armas. Además, estos casos desembocan en impotencia porque suelen concluir con la declaración del responsable como psicópata o loco, al que poco se le puede exigir. Precisamente, el autor del ataque de Colorado, James Holmes, fue paciente psiquiátrico y a esa condición podría regresar al finalizar el juicio, tras dejar una estela de sangre y muerte. Por eso, el reclamo al gobierno estadounidense es ser más eficaz para evitar ataques terroristas que para controlar a asesinos solitarios. Desde luego, son difíciles de detectar, carecen de antecedentes penales, nadie conoce sus planes y acumulan armas legalmente.
¿Cómo enfrentar a estos psicópatas? ¿Cuál es el origen y las características de un atacante solitario? De este tema nos habla Octavio Castillo en el siguiente reportaje. La masacre en un cine de Colorado ha llevado nuevamente dos temas a la mesa de la opinión pública internacional: la legislación en torno a la posesión de armas y la responsabilidad de quienes cometen estos actos. Generalmente se cataloga como psicópatas a los autores de crímenes como el tiroteo en Colorado o los atentados de hace un año en Noruega. ¿Pero lo son en realidad? ¿Cuál es el perfil de un psicópata? El psicópata es un grado máximo de un trastorno de personalidad que se llama antisocial, es decir, un perfil criminal. Eso es un psicópata. Es, digamos, una persona que tiene sangre fría, una persona que no siente remordimiento, una persona que no sabe qué es la culpa, una persona que tiene diferencias incluso neuroanatómicas. Son personas con un sentido de utilizar a los demás para sus propios fines, son intrapersonalmente o en su personalidad son encantadores superficialmente, mienten con facilidad y se les ha definido como que tienen una máscara de sanidad, porque aparentemente son gente normal. A psychopath is also a grandiose individual, has a very powerful sense of self, believes that he or she is the center of the universe, better, smarter than everybody else. La persona que padece de psicopatía no necesariamente comete actos de violencia extrema. De acuerdo a los especialistas, entre 1 y 3% de la población es psicópata. Muchos de ellos nunca son atrapados ni diagnosticados. Se les conoce como psicópatas exitosos porque logran pasar desapercibidos entre la sociedad. Hay psicópatas exitosos en los extremos de las clases sociales. Hay psicópatas exitosos viviendo abajo de un puente, que pudiera ser en la esquina de nuestra propia casa, pero no hace ruido. Vive libre, por lo tanto es exitoso. Y hay psicópatas, por supuesto, de cuello blanco, o en las altas cúpulas o esferas, ¿no? De vez en cuando, estas personalidades aparentemente tranquilas, amables y agradables buscan mayor atención, y es entonces cuando atentan contra la sociedad. Es el caso de James Holmes en Estados Unidos y Anders Behring Breivik en Noruega. A Breivik, una corte lo encontró inimputable, es decir, no apto para ir a prisión por considerar que padece un trastorno mental. Uten snev av anger og følelser, så forskriver han her I retten hvordan han lader om, mens de som ikke skutt sitter og venter. La sentencia se dio tras un largo proceso judicial, durante el cual Breivik incluso ofreció disculpas por sus actos. Pero el psiquiatra Robert Hare opina que las disculpas son parte natural del comportamiento psicopático. First thing he'll say is, "Yeah, I'm really sorry I did it. I feel remorse," but only when caught. El psicópata, por tanto, siempre es consciente de sus actos, sus alcances y el daño que causan, aunque siempre buscará evitar el castigo por medio de la figura legal de la incapacidad mental o al ser diagnosticados con esquizofrenia. Ahora, este es el camino que ha tomado la defensa de James Holmes para evitar que sea sentenciado a la pena de muerte. Aparentemente este chico no cumple los criterios de una esquizofrenia. Este chico planeó, organizó, secuenció un crimen durante varios meses. Este chico, el hecho como lo comete, ¿no? Se identifica con el Guasón, que es un antihéroe, o sea, tiene conciencia del malo, quién es el malo del asunto. El caso de Breivik, librar la prisión por incapacidad mental, es un error a decir de algunos especialistas, ya que no están bien definidos los términos psiquiátricos bajo los cuales se enjuicia a estos criminales. A un psicópata, a alguien malo, pues se le ingresa a un reclusorio. A un psicótico, a alguien que está fuera de su realidad o de nuestra realidad compartida, mejor dicho, se le da, y en caso de que haya delinquido, se le da el beneficio de compurgar una sentencia en un hospital psiquiátrico penitenciario. En México, una persona que incurra en el delito de homicidio calificado enfrenta una pena máxima de 20 años en prisión. Si el acusado es declarado inimputable por incapacidad mental, el panorama cambia, ya que su sentencia se conmuta por terapia de rehabilitación
durante una cuarta parte de la pena máxima imputable, es decir, 5 años bajo tratamiento terapéutico. Por esta razón, es importante distinguir entre el psicótico, quien sí ha perdido contacto con la realidad, y el psicópata, quien tiene un trastorno de la conducta que lo hace violentar el orden social de manera consciente, irregularmente, planeada. El tratamiento actual para la psicopatía consiste en terapia conductual que modifique las motivaciones para transgredir las leyes y poner en riesgo a quienes le rodean. Pero incluso especialistas reconocidos como Robert Hare aceptan que la terapia solamente logra poner al psicópata en un rango de comportamiento aceptable, pero no modifica ni elimina la personalidad psicopática del individuo. La mayor frecuencia de los atacantes solitarios y los riesgos que representan para la seguridad interna hacen cada vez más difícil sostener la idea de que son hechos de violencia aislados en Estados Unidos. También es cada vez más cuestionable pensar que la autoridad pueda controlar la amenaza de un asesino solitario. La violencia también se mueve en el terreno de las relaciones familiares, sociales y se alimenta de las facilidades para adquirir armas. Tras el atentado en Colorado, el presidente Barack Obama ofreció buscar consenso nacional para combatir la violencia como un problema que va más allá del asesino solitario. Por ello, la responsabilidad de reducir los casos de sangre atañe también a padres y maestros. El reto para la seguridad de Estados Unidos no es solo detectar a tiempo a un asesino solitario o la acumulación de armas en sus manos, sino entender por qué jóvenes y niños crecen con vacíos emocionales que los llevan a disparar contra otros. ¿Qué es lo que explica que un psicópata se convierta en un tirador solitario, en un asesino solitario como el de Colorado? Bueno, desde el punto de vista psiquiátrico se ha estudiado los homicidios y se ha definido dos trastornos o dos principales trastornos, que es los trastornos psicóticos y los psicópatas, que son trastorno de personalidad. Los psicóticos se explica porque estos pacientes están teniendo ideas delirantes, que son ideas totalmente fuera de realidad, su juicio de discernir lo que es real o no está alterado, entonces tienen la idea de que alguien les va a hacer daño, de que alguien les va a asesinar, entonces es una respuesta racional a una idea irracional, o pueden estar teniendo voces o escuchando voces o alucinaciones que les están mandando a hacer estas actividades, y en ese caso, bueno, estos son los pacientes psicóticos. Y los pacientes psicópatas, que es diferente, bueno, estos pacientes son sujetos que la característica principal es la falta de empatía. Nosotros le llamamos como un callo emocional. Son incapaces de ponerse en el lugar del otro, entonces es muy fácil para ellos mentir, dañar a la otra persona, solo ven por ellos y van a hacer lo que sea para conseguir su objetivo. ¿No sienten cuando les hacen daño? No, de hecho los estudios que hay sobre estrés o cuando los someten a estrés y que les miden, por ejemplo, la sudoración o las respuestas de adrenalina es menos que el resto de las personas. Lo que han visto es que el cerebro de estos sujetos no se acciona o no se enciende de la misma forma en que las personas normales cuando, por ejemplo, estoy yo viendo a alguien sufrir, a un familiar o a cualquier ser humano, ¿no? Y eso me activa mi capacidad de empatizarme y de detenerlo o ayudarlo, y estos sujetos no tienen esa capacidad, está nulificada, y eso facilita que puedan cometer estos actos sin tener el menor remordimiento. La falta de culpa también es una de las características. Ellos pueden hacer el acto y no tienen la menor culpa o remordimiento. Ataques como el de Colorado se ven como hechos aislados, pero lo cierto es que cada vez son más frecuentes. ¿Cuál es el factor o cómo interviene el medio ambiente, el aspecto social en ellos? Bueno, el aspecto social influye mucho en la psicopatología, sobre todo las cuestiones de estrés. El estrés se ha asociado a la aparición de depresión, ansiedad, incluso la aparición del trastorno de los psicópatas. Comentaba yo que el maltrato infantil, por ejemplo, el abuso sexual, es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de estas personalidades. Entonces, es un hecho que el ambiente, la parte social influye en la biología o en mis genes, en cómo se va a desarrollar mi personalidad.
¿La autoridad qué puede hacer frente a ellos? ¿Cómo controlar o evitarlos? Desde el punto de vista médico, yo creo que la prevención es lo más importante, la detección temprana, el estigma, tener en cuenta de que no todos los pacientes con un trastorno mental pueden llegar a cometer estos actos delictivos, no todos los pacientes con trastorno bipolar, esquizofrenia, llegan a ser, es 1 en 10,000, 1 en 600, entonces eso, el estigma puede ayudar socialmente para la detección temprana. Hay, digamos, una parte biológica que explica la conducta, pero al mismo tiempo también una parte, digamos, de maltrato, ya sea abuso sexual o malos tratos desde la infancia. ¿Cómo se da esa conexión? En el caso de los psicópatas, se ha estudiado mucho porque es de los trastornos que más porcentaje tienen de explicación biológica. En psiquiatría el trastorno es explicado por una interacción entre los genes y el ambiente. Yo nazco con una susceptibilidad, una carga de genes, y si a eso se agrega un ambiente hostil, por ejemplo, la probabilidad de que padezca trastorno psicopático, la personalidad es muy alta. Puede ser que no, puede ser que sí, es ahí esta interacción, pero estos trastornos, la gran mayoría tienen antecedentes de abuso en la infancia, maltrato. Si desde chico están agrediéndome, me están haciendo sufrir, pues finalmente el cerebro lo que hace es nulificar la capacidad de sentir, y es una adaptación creada por el medio más la parte de los genes. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.